Montserrat Camarillo Medel y hoy les vengo a hablar sobre la fisiopatología de la sepsis. Para empezar, la sepsis es una infección sospechosa o confirmada con evidencia de inflamación sistémica. La mayoría de las sepsis están dadas principalmente por bacterias. Puede estar dada por otros microorganismos como pueden ser hongos, protozoos, microbacterias, virus, rickettsias, pero la mayoría va a ser dada por bacterias. Puede estar dada por gram negativos y por gram positivos, pero va a haber mayor predominio en los gram negativos, principalmente en Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella y la E. coli. Va a haber ciertas patologías que van a predisponer al paciente a presentar sepsis, como puede ser una neumonía, la infección intraabdominal, una infección del tracto urinario, infección de piel o de los tejidos blandos. Vamos a tener también otros conceptos que van a ser muy importantes, que va a ser la sepsis grave. Va a ser aquella sepsis con evidencia de una nueva disfunción orgánica y esta va a ser generalmente secundaria a una hipoperfusión tisular. El choque séptico, por su parte, va a presentarse cuando hay una falla cardiovascular y esta se va a reflejar con una hipotensión persistente. En las principales manifestaciones clínicas va a ser aquellas que afecten tanto al sistema respiratorio como al cardiovascular, afectando con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, hipotensión, que se va a producir en ciertas ocasiones una lesión renal, pero esta ya es más cuando hay una sepsis ya grave. En el sistema nervioso los principales síntomas pueden ser coma o delirio. Otros síntomas va a ser hilio, la coagulación intravascular diseminada, síndrome eurotiroideo de enfermo, disfunción suprarrenal. Puede estar acompañados por fiebre, hipotermia, aumento de la frecuencia cardíaca, que esta a los inicios de la sepsis va a estar aumentada y conforme avance va a ir disminuyendo. Va a haber taquipnea, alteración del estado mental, edema significativo y una hiperglucemia. También podemos encontrar leucocitosis, leucopenia, aumento de la proteína C reactiva y una hipotensión junto con una saturación venosa de oxígeno mayor al 70% y un índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minuto por metro cuadrado. También podemos encontrar lo que puede ser una trombocitopenia, una hipoxemia arterial, oliguria aguda, un aumento de la creatinina, anormalidades de la coagulación e hilio. Y puede estar también presente una acidosis láctica y una disminución del llenado capilar, en donde vamos a poder identificar que la piel va a ser marmórea. Fisiopatología de la sepsis, esta va a estar dada por microorganismos o sus componentes, que van a hacer que en el paciente se desarrollen 4 principales respuestas. La primera va a ser la activación del factor 12 de Hayemack a través de la activación de la vía intrínseca de la cascada de la coagulación, que va a provocar un estado de procoagulante, acompañado de un aumento del factor tisular, de la trombina, del factor de von Willebrand y del TAF1, junto con una disminución del TFP1, de la trombimodulina y de la proteína C. La segunda respuesta va a ser la activación del complemento, que puede estar dada por sus 3 vías, la alterna, que es por microorganismos, la clásica por anticuerpos, y la de lectina, que va a ser por la lectina ligadora de manosa. La tercera respuesta va a ser la activación de daño endotelial, que junto con la activación del complemento y del factor 12, estos se pueden reactivar entre ellos. El último va a ser la activación de los leucocitos, que esta va a tener una liberación de la interleucina 1 y factor de necrosis tumoral en las primeras etapas de la sepsis. Cuando ya son etapas más avanzadas, va a haber una liberación ya del factor del interferón gamma, de la interleucina 12, de la 23 y del HMGB1, o también conocido como proteína de alta movilidad. La liberación de estas citocinas va a provocar 3 principales mecanismos, que va a ser la liberación de otras citocinas, efectos sistémicos como alteración de la frecuencia cardíaca, fiebre, un aumento de los lactantes de la fase aguda, aumento de los glucocorticoides y de catecolaminas, junto con una resistencia a la insulina que va a provocar una hiperglucemia. Esta causada por una alteración en el transportador GLUT4. Junto a estas interleucinas también vamos a tener la liberación de interleucinas reguladoras, como va a ser la interleucina 10, la TGF-beta y apoptosis.
que cuando encontramos estas interleucinas reguladoras ligadas a efectos sistémicos, vamos a tener que nuestro paciente va a estar en un estado de inmunosupresión. Nosotros, al momento cuando se activa el daño endotelial, vamos a tener la liberación de la interleucina 6, 8, óxido nítrico, del factor activador de plaquetas, prostaglandinas y de las especies reactivas de oxígeno, que esas también van a estar apoyadas por la liberación de las otras interleucinas ya mencionadas. Junto con esto también vamos a tener un desarrollo de un estado antifibrinolítico junto con un aumento del PAL-1. Aquí vamos a tener principalmente a lo que va a ser el óxido nítrico, que va a inactivar enzimas mitocondriales, va a dañar el ADN o puede causar un daño celular intenso irreversible en la microcirculación, lo que va a llevar a una vasodilatación generalizada y por ende a un estado de hipoperfusión generalizada, que va a producir un estado de choque. Vamos a tener aumento de la permeabilidad, disminución de la perfusión de flujo, presión arterial, oxígeno, que esto se va a ver por un edema muy marcado. Y vamos a tener también una redistribución del flujo, que se va a ver porque va a haber órganos vitales de mayor importancia que van a requerir mayor aporte sanguíneo que órganos secundarios, por decirlo de una manera. Vamos a tener que debido a esta vasodilatación ya vamos a tener efectos ya en ciertos órganos. Por ejemplo, vamos a tener un síndrome de distrés respiratorio, vamos a tener alteraciones hidroeléctricas y alteraciones ácido-base. Cuando nos encontramos frente a un estado antifibrinolítico y un aumento del PAL-1 y un estado procoagulante, vamos a poder desarrollar lo que es una coagulación intravascular diseminada, que es el SID. Y aquí vamos a tener que puede haber una hemorragia o isquemia tisular. Si nosotros tenemos una isquemia tisular en una fase ya muy avanzada, vamos a desarrollar una insuficiencia suprarrenal conocida como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Y junto con una hemorragia y ya los síntomas que tenemos en los órganos, vamos a desarrollar una insuficiencia multiorgánica que, si no es tratada, puede llevar al paciente a la muerte. De la sepsis no va a haber un método estándar, pero se pueden realizar ciertas valoraciones para poder determinar si nuestro paciente tiene sepsis, ya que nosotros sospechamos de infección. Se puede realizar el puntaje de valoración de falla orgánica relacionada con sepsis, que se le conoce como SOFA, que en aquellos pacientes donde haya 2 nuevos puntos se le van a conocer como pacientes sépticos. Y el SOFA rápido va a otorgar un punto para hipotensión sistólica, taquipnea y alteración de la mentalidad. También se pueden determinar lo que son niveles de lactato. Vamos a tener que niveles elevados a mayores de 2.5 milimoles por litro pueden indicar sepsis, pero este rango no debe ser tomado en cuenta como un diagnóstico definitivo, porque el lactato lo podemos encontrar elevado en muchas otras patologías. En el tratamiento, en las primeras 3 horas debemos tratar con antibióticos de amplio espectro y recolección de sangre para curar. En pacientes con choque séptico podemos administrar lo que es piperaciclina, tazobactam, cefepima o meropenem. En pacientes con neutropenia podemos administrar también antibióticos como cefepina, meropenem, imipenem y cilastatina. Y en pacientes con una esplenotomía, el indicado es ceftriaxona. A las 6 horas del diagnóstico se debe de administrar en bolo líquidos intravenosos y tratamiento con vasopresores para la hipotensión persistente o el choque. También se debe de monitorizar hemodinámicamente también el soporte de la función de los órganos. Y por último, la provisión del fluido intravenoso y administrar productos sanguíneos y soporte respiratorio, estos en casos de que sea necesario.